cómo los levitas son un ejemplo para nosotros. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahvé, estas ciudades con sus ejidos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios. No decidían ellos mismos serlo, y fueron escogidos para un propósito: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. Ofrendaban sacrificios en el templo, ¿sí? Bien. Pues es lo mismo que nos pasa a ti y a mí, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tú y yo fuimos elegidos por Dios. No fuimos nosotros los que decidimos seguir a Jesús, sino que fue Él el que nos escogió a nosotros. Como dijo Jesús a sus discípulos, ¿os acordáis? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nadie aquí andaba detrás del Señor cuando el Señor le llamó. Soberanía de Dios en la elección para elegir a aquellos que serán sus hijos. Y atención, unos hijos que si lo son, le sirven. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿sí? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios en el templo. No, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y si esto es así para nosotros, que lo es, lo dice aquí Pedro, entonces hay algo que nos pueden enseñar estos versículos de Josué sobre la vida que vivimos aquí en esas ciudades con sus ejidos. ¿Por qué? Mirad, los levitas no recibían una herencia donde echar raíces, sino unas ciudades donde simplemente residían para poder servir al Señor. Al no tener extensiones de tierras donde poder fijar su vista, sino solo ciudades en las que poder vivir, la vida del levita se asemeja mucho a la nuestra. Esas ciudades que estamos leyendo ahí se asemejan mucho a la nuestra, a la vida nuestra, ¿no? Es el recordatorio de que Dios quiere que seamos en este mundo algo muy especial. Él quiere que seamos peregrinos. Por eso nos da ciudades donde residir, no territorios donde echar raíces. ¿Os dais cuenta? Los peregrinos no tienen una tierra en que confiar ni posesiones. Es la única manera en que toda nuestra confianza pueda estar en el Señor y solo en Él. Pero, pastor, esto suena muy deprimente. No lo es. No lo es. Lo que nos muestran estos versículos, al igual que el resto de la Biblia, es cuál es la realidad de nuestra vida. Y es que nuestro futuro no está aquí. Nuestro futuro, que ya es presente, está con el Señor, en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasarán. Juan en Apocalipsis dice pasaron, ¿no? Porque lo está viendo desde el futuro. Estos versículos no son de desánimo, son de esperanza. Si tú tienes las primicias del Espíritu Santo, entonces también gemirás dentro de ti esperando la adopción, la redención de tu cuerpo, porque en esperanza fuiste salvo. Vivir pues como vivían los levitas en sus ciudades no nos puede llevar al desánimo, porque Dios no nos ha dado muchas cosas aquí. Todo lo contrario, nos debe llevar a vivir la vida con esperanza, la esperanza del que ha sido salvado de la ira venidera. Te animo pues a que te animes sabiendo que es Dios quien tiene en nuestras manos, en sus manos nuestra vida. ¿De acuerdo? Y ya se la hemos entregado cuando creímos en Él para que nos resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, que todo aquel que vea al Hijo, y nosotros lo hemos podido ver gracias a la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Así que sí, la vida que llevaban los levitas en sus ciudades es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo que nos debiera generar esperanza porque Dios nos tiene preparada una morada mejor que esta en la que estamos viviendo. ¿Amén? Quinta parte, el llamamiento que tiene, versículos 41 y 42. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Bien, así como a la tribu de Simeón se le entregaron 17 ciudades, esto ya lo hemos dicho al principio, dentro del territorio de Judá, las ciudades entregadas a la tribu de Leví estaban esparcidas por todo el territorio de Israel. ¿Cuál podría ser el propósito? Debemos recordar que la tribu de Leví no solo proporcionaba sacerdotes para el altar, concretamente de la casa de Aarón, y servidores para el tabernáculo y el templo, ¿no? Porque en ese caso, con que estuviesen en unas ciudades muy concentradas, sería suficiente, porque servirían allí donde está el templo solamente. No, sino que en muchas ocasiones estos levitas ejercían de maestros de la ley. Y aquí está la clave de por qué sus ciudades debían estar repartidas por todo el territorio de Israel y no concentradas en una zona concreta. ¿Os dais cuenta? De esta manera los levitas podían estar a disposición de todo el pueblo para afrontar el ministerio de la instrucción a las otras tribus sobre quién era el Dios del pacto. ¿Hay alguna enseñanza de esto para nosotros? Espero que ahora mismo todos nosotros estemos pensando lo mismo con respecto a la Iglesia, porque la Iglesia del Señor está repartida por todo el mundo. La Iglesia de Cristo es católica, lo que significa universal. Eso ya lo sabemos. La verdadera Iglesia ha de ser evangélica, católica y apostólica, pero nunca romana, porque no es en Roma donde se encuentra la verdad, sino en Cristo. Y este es mostrado por su Iglesia al mundo entero a través de su palabra y del poder de su Espíritu Santo. La Iglesia, pues, es una. Por eso cuando nos referimos, no sé si os habéis fijado, y a veces cometemos este error, cuando nos referimos a las iglesias locales no decimos la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Bilbao. Lo que decimos o debiéramos decir es la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Bilbao, porque aunque pueda haber muchas iglesias locales en una ciudad, la iglesia del Señor es una. Por eso no decimos la iglesia de, sino la iglesia en, porque es una, o sea, católica, universal. Por eso en estos versículos nosotros podemos intuir como una sombra lo mismo que el Nuevo Testamento nos muestra sobre la necesidad de responder al llamado de Dios, que tenemos todos los levitas para extender el Evangelio por toda la geografía del mundo. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, porque todos somos sacerdotes. La Iglesia es universal porque se extiende a todo el mundo, a todas las naciones, y así lo ha hecho en todas las épocas. Por eso todos nosotros vivimos con nuestra vida puesta en Cristo. Y al igual que los levitas, vivimos en este mundo, sí, pero sin tener nuestra vista puesta en Él, en ese mundo. ¿Para qué? Para poder cumplir un propósito mayor que servirnos a nosotros mismos, que es servir al Señor. Como levitas del Nuevo Testamento, valga la expresión, tenemos un llamamiento de Dios al que responder y que no siempre cumplimos. Anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo deseo con todo mi corazón haber podido cumplir con mi llamado como levita, valga la expresión de nuevo, enseñándoos desde este púlpito quién es Dios, mostrándoos con mi vida a quién hay que servir y con mi confianza total y absoluta en el Señor cómo hay que servir. Y deseo para todos vosotros lo mismo, que podáis enseñar a otros quién es Dios, que mostréis con vuestra vida a quién hay que servir y que viváis de tal manera que confiéis absoluta y totalmente en aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que no es otro que el Dios del pacto, el Dios que cumplirá su pacto hasta el final
¿Para qué? Para que los demás vean cómo hay que hacerlo.